Hola, bienvenida a tu clase de español. Hoy es lunes 13, no, 15. Lunes 15 de, de febrero. Llevamos a mitad de febrero. Dios mío, espero te la hayas pasado muy bien ayer, que fue 14. Espero que hayas estado con tu familia, hayas estado con tus seres queridos, que hayas hecho a todas las personas que quieres, que las quieres. Este, y que te la hayas pasado muy bonito. Sabes que yo también te quiero mucho. Entonces vamos a empezar nuestra clase de español. Si mal no recuerdo, es el último proyecto de español de este trimestre. Se fue bien rápido español. No te preocupes, todavía nos quedan muchas de matemáticas, pero de español sí creo que ya es el último contenido. Y la vamos a hacer súper mega rete especial, porque vamos a terminar haciendo un cuento y vamos a terminar haciendo un librito, que luego te voy a enseñar cómo, pero espero que te guste este proyecto, que lo hagas con mucho cariño, que lo hagas con muchas ganas, y que te esfuerces bastante, bastante, bastante para que nos salga un producto súper, súper bonito. Entonces vamos a comenzar. La actividad se llama, o el tema se llama, escribamos y compartamos cuentos. Entonces lo que vamos a hacer es escribir y compartir cuentos. Primero los vamos a escribir y luego los vamos a compartir, ¿ok? Entonces, primero que nada, pues, ¿qué es un cuento? Yo sé que tú sabes que es un cuento y que has leído muchos cuentos, un montón, bastantísimos, bastantísimos, ¿verdad que sí? Bueno, un cuento es una narración breve, oral o escrita, puede ser un cuento que podemos contar de manera oral o de manera escrita. Oral quiere decir hablando, en la que se narra una historia de ficción. Es una historia que, pues, es inventada, ¿ok? Normalmente los cuentos son inventados. Este, es un pequeño texto, puede ser muy grande o muy corto, no tienen límite de extensión, que puede ser contado de manera oral o escrita, que normalmente es una historia de ficción, ¿sí? Yo sé que conoces un montón de cuentos, que ahorita si te pregunto qué cuentos conoces, pues mira, conoces La Bella y la Bestia, La Cenicienta, Caperucita Roja, Los Tres Ositos, Pinocho, y un montón, montón de cuentos que ya hemos leído o que han leído con tus papás o en tu casa o en tus libros, este, que algunos son muy largos, algunos son muy cortos. Nosotros leímos La peor señora del mundo, era un libro que en un ratito no lo acabamos, pero también leímos Léperas contra mocosos, que era un cuento mucho más largo, que nos tardamos varias sesiones, y que vamos a empezar a leer otro nuevo, que ya sabrás luego cuál libro vamos a empezar a leer. Entonces este es un cuento, es una pequeña narración. Pero los cuentos, me acuerdo que cuando empezamos este curso de segundo año, vimos las partes de los cuentos, ¿sí? Vimos que los cuentos tenían partes. Bueno, vamos a ver ahora estas partes del cuento. Las partes del cuento obviamente tiene un inicio, un problema del personaje principal, las aventuras del personaje principal y el fin, que es cómo se resuelve. Vamos a verlos parte por parte, ¿ok? Vamos a hacer este partes por parte con el ejemplo del libro que acabamos de leer, que es el de Léperas contra Mocosos, ¿ok? El inicio es donde se presentan a los personajes. Normalmente cuando tú pides el inicio de tu cuento o escribir tu cuento, lo primero que haces es presentar al personaje o los personajes principales. Por ejemplo, cuando leímos Léperas contra Mocosos, el libro empezó o comenzó el cuento presentándonos a las léperas y describiéndonos cómo son cada una de ellas y presentándonos a los mocosos, cómo son cada uno de ellos. Nos introdujo o nos presentó a los personajes para que nosotros los conociéramos, supiéramos cómo son, viéramos las características de cada uno y los pudiéramos identificar. Entonces, este es el inicio. El inicio de un cuento siempre, siempre, siempre te presentan los personajes para que tú los vayas conociendo y los puedas identificar. Después está el problema del personaje principal. O sea, lo que tiene que solucionar o resolver el personaje principal. Siempre, siempre viene un problema, ya sea que se pierde algo, que le pasa algo, que alguien le quiere hacer daño, normalmente el villano. Por ejemplo, en el caso de Léperas contra Mocosos, pues el problema de los personajes principales es que no se llevaban, ¿verdad? El problema era que unos hacían bromas a otros y no se llevaban bien. Pues ese era el problema principal. Pero hay problemas, por ejemplo, en Cenicienta, pues que la madrastra la tenía ahí amarrada, o sea, la tenía ahí encerrada. Blancanieves, que su madrastra no la quería, o la reina mala no la quería. Entonces hay un montón de problemas que pueden tener, que el principal del personal tiene que solucionar o buscar cosas para solucionarlo.
Después tenemos las aventuras que suceden. Normalmente para solucionar este problema, el personaje tiene que pasar por ciertas aventuras. Por ejemplo, en el de Léperas contra Mocosos, el problema es que no se llevaban bien. Entonces, ¿cuál era la forma o las aventuras que tenían que hacer? Pues pasaron por las aventuras de que ellas les hicieron cosas a los mocosos, las léperas a los mocosos en sus competencias, luego los mocosos les hicieron cosas a ellas con los pastelitos y con las pinturas. Esas son las aventuras que tienen que pasar en los personajes principales para poder llegar a solucionar este problema. Y finalmente está el fin de la historia. Los finales de las historias de los cuentos normalmente se resuelve el problema que tienes, ¿no? Ya sea que en Cenicienta, pues se resuelve el problema y se casa con el príncipe. En La Sirenita, pues se soluciona, matan al villano y se queda con el príncipe, ¿no? Entonces, normalmente en Ricitos de Oro y los Rositos, pues se dan cuenta que Ricitos de Oro se está comiendo la miel y así, entonces, pues, y que es la que se está moviendo las cosas y lo resuelve, ¿no? Caperucita Roja, pues llega el leñador y se da cuenta que salva, que el lobo está tratando de asustar a Caperucita y a la y abuelita y pues lo salva. Entonces, normalmente se resuelve, pero no en todos los cuentos. Por ejemplo, en Léperas contra Mocosos nos dimos cuenta que el problema principal que fue que no se llevaban bien, por más que se trató de resolver y hubo aventuras y se trató de resolver con el duelo, pues no se resolvió, ¿verdad? Porque siguieron, se volvieron a aventar la pata de pollo para poder hacer otro duelo, ¿verdad que sí? Entonces hay cuentos donde sí se resuelve y hay cuentos que no, y te lo deja a tu imaginación. Por ejemplo, Francisco Hinojosa en Léperas contra Mocosos nos dejó a la imaginación qué va a pasar, ¿no? O sea, qué va a pasar en el siguiente duelo, qué podemos hacer. Entonces es un libro con un final abierto que te dice, wow, no se resolvió el problema, pero quiero seguir escuchando, ¿no? Quiero seguir leyendo, quiero imaginarme que sí pasó, que no pasó. Pero normalmente los cuentos tienen un final feliz donde se resuelve y el personaje principal pues gana, ¿no? Gana o resuelve o vence al villano y pues, vive feliz para siempre. Bueno, entonces, esto vimos las partes del cuento. Para poder trabajar estas partes del cuento, vamos a hacer la actividad de la página 120 del libro. ¿Qué vamos a hacer en esta? Bueno, en esa página 120, si mal no recuerdo, viene que escojas un cuento y que anotes como lo que pasa, déjenme acordarme porque este, en la página 120 vamos a completar una tabla con un cuento que hayamos leído, donde vamos a poner cómo inicia, cuál es el problema principal del personaje, qué aventuras tiene y cómo termina. Esta la vamos a contestar con el cuento de Léperas contra Mocosos, ¿ok? Con el ejemplo que yo te di y con el ejemplo que ya leíste. Entonces, esta tabla la vamos a contestar con esos datos, ¿ok? Déjame me hago grande como siempre. Espero te haya gustado, que estés muy animado y porque vamos a empezar a escribir posteriormente, o sea, después, un cuento. Entonces, nos vemos en la siguiente sesión. Bye bye.